al ser una posición inadecuada, es mejor hacer estos ejercicios con la cabeza que les comentábamos para reposicionar esas piedritas, esos otolitos. Realmente los medicamentos de vértigo pues son un paliativo nada más, un apoyo para que no sintamos tantas molestias, pero no son, digamos, que el tratamiento de elección en este caso pues, nos vaya a curar. Normalmente la respuesta no es tan buena si no lo acompañamos con ejercicios. A veces se requieren algunos otros estudios cuando nosotros en los clases hay muchos estudios que se pueden hacer para encontrar problemas de vértigo. Uno de ellos se llama electronistagmografía, tiene un nombre un poquito rimbombante, pero en realidad es algo sencillo. Lo que se realiza es estimular el sistema del equilibrio de diferentes maneras. Algunas de ellas son con calor en los oídos, con frío también en los oídos, movimientos especiales, se hacen diferentes ejercicios, por así decirlo, y a través de equipo electrónico, por así decirlo, con unos lentes especiales que se ponen en los ojos, vamos analizando todo el movimiento que se va generando en los ojos, en el sistema nervioso central, las señales que se van generando para evaluar en dónde está el problema si es que los ejercicios que realizamos son confusos. Hay algunos, digamos, que problemas que nos pueden generar síntomas parecidos al vértigo paroxístico o inclusive algunos que en vez de ser segundos llegan a durar más y nos pueden confundir mucho. Hay gente, por ejemplo, que empieza a tener los problemas a raíz de utilizar medicamentos, no solo de estar utilizando o por un vértigo de una piedrita que se soltó. Hay medicamentos que nos pueden generar vértigo también. Así es, hay medicamentos que pueden dañar el oído en distintas regiones. Hay algunos medicamentos que pueden dañar la parte de la audición a nivel sensitivo y causar alguna pérdida de audición, pero también hay medicamentos que tienen cierta predilección por la parte del oído que regula el equilibrio. Entonces, obviamente, pues conociendo los antecedentes, interrogando al paciente sobre medicaciones actuales y demás, pues podemos darnos alguna idea. Aquí hay medicamentos como antibióticos, algunos medicamentos diuréticos también, hay medicamentos también que se utilizan en quimioterapia que pueden causar vértigo. Aquí el problema pues es que son muchas veces medicamentos que se tienen que seguir utilizando porque tienen alguna razón en específico, entonces pues puede estarse causando el vértigo mientras dure este tratamiento. Aquí es importante pues obviamente acudir con el especialista. Alguien que ha tenido vértigo jamás olvida esa sensación, entonces es importante acudir. Este tipo de problemas lo podemos tratar nosotros como otorrinos, pero también es un problema que lo pueden tratar unos especialistas en audiología y otoneurología, que también son médicos que de manera clínica pueden ver este problema. Entonces pues tenemos estas dos opciones. Hablando de algún otro tipo de causas, aparte de los medicamentos, alguna lesión o algún tipo de golpe craneal importante puede también causar en algunas ocasiones vértigo por varios mecanismos, muchas veces por daño al oído y a veces también por cuestiones de daño al cuello, a la columna cervical, a la columna vertebral, que en la parte alta, en la parte del cuello, si se lastima puede generar una contractura y esto será una causa también de síntomas muchas veces de vértigo o a veces de algún mareo intenso, que esto es importante. Puede ser por algún tipo de golpe, pero hay gente que también llega a generar lesiones en la columna, puede ser por mala postura, por estrés, y esto estar generando. Normalmente aquí la diferencia es que el mareo persiste un poquito más, hay alteraciones en la marcha, eso también lo refieren mucho los pacientes, empiezan a caminar en línea recta y de repente empiezan a desviar su curso hacia algún lado o hacia los dos, pero empiezan a tener esto. Aquí comúnmente también puede ser dolor de cabeza, eso es algo muy común, sensación de pesadez también en el cuello, en algunas ocasiones cuando la contractura o la lesión en la columna es un poquito más grave puede haber hormigueo en los brazos, sensación de pérdida de fuerza. Entonces pues es una cosa que vamos evaluando. Muchas veces también cuando hay un problema importante en la columna pues se requiere la valoración por un ortopedista para valorar si únicamente se requiere terapia física, que en la mayoría de las ocasiones es el tratamiento, y con la terapia física pues quitamos la contractura del músculo, quitamos la inflamación de toda esa parte, se corrige la postura de la columna y con esto muchas veces vamos mejorando. Así es, y hay personas, por ejemplo, que tienen accidentes automovilísticos, pero no llegan a recibir un golpe, el famoso latigazo del cuello.
nos agarran por atrás en el accidente, estamos, digamos que en la mensa, por así decirlo, y al momento del golpe el cuello se da un latigazo y eso genera una rectificación. Normalmente el cuello, en la parte ósea, la columna no es completamente recta, tiene una curvatura. Con la contractura que se genera por este latigazo puede empezar a enderezarse. En estas personas el vértigo no es inmediato, generalmente pasa un tiempo en lo que se empieza a dar síntomas y eso a veces llega a confundir a las personas hasta que uno, preguntando bien, pues empieza a sacar que por ahí hubo un accidente unos meses atrás y esto, pues como ya bien dijo el doctor Alberto, lo trata más el ortopedista. En realidad es un problema de la columna. Otra de las lesiones que comentábamos eran los golpes directamente en la cabeza. Los golpes en la cabeza pueden generar muchos problemas de vértigo por muchas causas diferentes. Una de ellas es porque se haya roto la parte donde está el oído, el hueso. El oído está en una capsulita de hueso y puede haber una fractura a ese nivel. Cuando hay una fractura, pues pasan varias cosas. Uno, hay una lesión directa a las estructuras o los receptores del movimiento y eso obviamente va a generar un problema en esa sensibilidad, esa sensación de movimiento, que se lo podemos nosotros percibir como un mareo, un vértigo. Además, el oído tiene líquido en su interior, en realidad casi todo lo que está dentro del líquido. Puede haber fugas de ese líquido y eso también llega a generar una inestabilidad. Y hay otras causas más centrales, más del sistema nervioso central, que con los golpes pueden darnos problemas. Hay veces que el golpe no llega a dañar el oído como tal, pero sí llega a generar una hemorragia o una lesión en el cerebro y como habíamos visto, pues al final de cuentas es el encargado de ya darnos esa sensación al final de unir toda la información de oídos, de los oídos, la vista y la columna. Y pues una lesión a nivel del sistema nervioso central también nos da un mareo, un vértigo. Ahí, más que el ortopedista, más que nosotros, puede entrar el otoneurólogo junto con un neurólogo, un neurocirujano. A veces hay necesidad de drenar esas hemorragias que se van generando dentro de la cabeza por los golpes y ahí necesitamos pues el apoyo de algunas otras especialidades. En realidad, esto puede sonar un poco complejo. Lo que pasa es que el vértigo en sí es una enfermedad y a veces la gente lo entiende así. En realidad es un síntoma. Un síntoma es una sensación o algo que las personas refieren cuando tienen algún problema, pero las causas son múltiples y son diferentes enfermedades las que nos pueden causar el vértigo. Por eso aquí hablamos un poquito del apoyo del audiólogo, otoneurólogo, el neurólogo mismo o el ortopedista también.